En cuanto a la reina Isabel II, me parece que hay que destacar un aspecto que un poquito con Pepe lo hemos venido conversando durante la semana, y es cómo esta reina también, entre otras cosas destacables de su personalidad, buscó tender puentes con las religiones, y en particular con la Iglesia Católica. Recordemos que ella es la cabeza de la Iglesia Anglicana, y la Iglesia Anglicana tuvo por allá por el 1500 y pico un comienzo muy traumático, porque el rey Enrique VIII le pidió al Papa la anulación de su casamiento con Catalina de Aragón. Quería casarse con Ana Bolena y el Papa le dijo que no, y él se ofendió y se fue de Roma, y entonces ese fue el nacimiento de la Iglesia Anglicana. Y a partir de allí hubo muchos roces, mucho distanciamiento entre una y otra iglesia. Pero esta reina Isabel se ha preocupado en estos 70 años por tender puentes, yo diría no solo con la Iglesia Católica, sino también con las demás religiones. En estos 70 años pasaron 7 papas, se reunió con 5 pontífices, entre ellos en 2014 con Francisco. En 1982 fue la primera reina en recibir a un papa en Londres, a Juan Pablo II, que fue al poco tiempo de iniciada la Guerra de Malvinas. Y Juan Pablo dijo, no puedo dejar de ir. Dijo, es una ocasión de un acercamiento con la reina y con la Iglesia Anglicana, pero organizó en pocas semanas venir aquí a la Argentina en el final de la Guerra de Malvinas. Fíjense ustedes cómo se van entretejiendo las historias. Ella ha tenido muchos gestos de acercamiento hacia la Iglesia Católica, y esto es muy bueno en un mundo de tantas divisiones, de tantos enfrentamientos, y a veces donde la religión también, digamos, llega a ser un factor de tensión. Ella en el 2013, fíjense este dato, llegó a permitir con una norma que los miembros de la Casa Real en la línea sucesoria pudiesen casarse con católicos o con católicas. Esto lo dispuso Isabel II. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado toda esta cuestión, y yo creo, insisto, que estas cuestiones hay que destacarlas. Yo sé que a veces el tema interreligioso no es muy taquillero en los medios, sin embargo, yo creo que es una realidad muy importante para el mundo que está detrás, porque es, digamos, ¿cómo decirlo?, la última esencia de las sociedades que encuentran allí el principal reservorio para sus valores, Sergio, para sus valores principales. Y como cabeza de la Iglesia ha tenido que desarrollar también una tarea diplomática muy severa, porque sabemos que algunas de las posiciones más duras de la Iglesia anglicana han sido representadas por los obispos de Canterbury. Sí, claro. Y la verdad es que de ahí venían posiciones bien duras, y eso no fue óbice para que, sin embargo, en alguno de esos periodos de dureza, Isabel II siguiera buscando puentes con la Iglesia Católica, siguiera buscando puentes con Roma. No es un tema menor, es un tema que mucha gente no sabe. Claro. Pero la dureza venía de ese obispado, en muchos casos, y ella siguió haciendo esto, lo cual habla un poco de lo que decía el testimonio obtenido por Carlos Amoroso hace un ratito, ¿no? Una persona que ha funcionado muy bien como diplomática, incluso en los terrenos de la Iglesia. No, además, fíjate vos que en un momento, no hace mucho, se dio un gran acercamiento entre el catolicismo y el anglicanismo, pero la Iglesia Anglicana decidió ordenar mujeres, y esto volvió a enfriar un poquito el vínculo, pero no del todo, a tal punto, y termino con esto, Pepe, escuchá este dato, se viene postergando un viaje de Francisco por su rodilla a Sudán del Sur, que está sumida en una guerra civil terrible, pero como tiene no solo católicos, sino también anglicanos, este viaje el Papa lo va a hacer con el arzobispo de Canterbury. Nada menos, es decir, con, digamos, el 2, después de la reina, de la Iglesia Anglicana. Van a viajar juntos a Sudán del Sur. Fíjate hasta dónde llega esta cuestión que, insisto, visto en perspectiva ecuménica del acercamiento al cristianismo, es algo realmente histórico. Y como vos bien decís, la reina en todo esto ha jugado un papel muy relevante.